Lo prometido, hoy voy a enseñarles la primera parte sobre el tema de los bloques en AutoCAD. Primero pongamos un poquito en contexto el tema de los bloques para que el término se le vuelva algo que identificable cuando lo mencionemos. Para AutoCAD, el término block o bloque en español corresponde a un conjunto de objetos o entidades del programa que se agrupan bajo un nombre como un solo elemento y que presenta una cantidad de eh, ventajas a la hora de trabajar con ellos en los proyectos. Algunas para ir adelantando un poco, aunque después lo vemos más despacio, cosa por cosa, pero para, para ir completando la información, una de ellas es que los bloques se pueden repetir en muchos momentos dentro de un proyecto, dentro de varios proyectos, y esto permite que no tengamos que dibujarlos de nuevo, pero además también disminuye el tamaño de los archivos que se van creando con el proyecto, es decir, tienen menos peso a la hora de que el AutoCAD los identifica como objetos porque él en ese caso lo cuenta como un solo objeto. Y si yo repito el objeto en forma de bloque, el AutoCAD contabiliza una entidad más no el, el total de entidades que están dentro del bloque como tal. Esa es una de las ventajas. Menor tamaño, mayor agilidad en el manejo de los elementos del programa. Segundo, un bloque puede ser editado, es decir, se le puede cambiar su forma y actualizado de manera automática dentro del proyecto. Es decir, la nueva configuración del bloque dentro de un dibujo será asumida por todas las copias que existan de ese bloque dentro del proyecto. Entonces, poco a poco vamos a ir eh, teniendo muy en cuenta todas estas ventajas porque se trata de que cada vez que trabajemos con el programa, en lo posible, pues siempre vayamos gastando menos tiempo en el proceso, pero que también los archivos no se vuelvan inmanejables. Bueno, eso era una introducción para el término block, pero ahora viene la parte siguiente que es cómo los creamos. Entonces, vamos a ver dos comandos que difieren un poquito, pero que pueden generar el bloque. El primer comando es utilizando la letra B, que nos da block, y nos lleva a una ventana que se llama block definition. Pero hagamos una aclaración en esta parte, que es importante. Un bloque generado con este comando es un bloque interno dentro de un proyecto y siempre estará presente en ese proyecto, más no en un dibujo aparte. Es un bloque interno que cumple con todas las características del objeto tipo bloque en AutoCAD, pero que no pertenece sino a un determinado archivo de AutoCAD con el cual estamos trabajando. Entonces, a manera de ejemplo, mire, yo voy a, por ejemplo, a hacer un bloque con este elemento que está aquí, que es un nevecón, primero una representación en planta y un nevecón, una representación de frente. Entonces, en el nombre podemos utilizar nombres cortos o nombres largos, siempre que en lo posible el nombre eh, nos ayude a identificar de qué se trata el objeto. Entonces, voy a colocar aquí nevecon espacio P, o sea, nevecon en planta.
Esta ventana tiene una cantidad de opciones, pero solo vamos a utilizar unas, unas básicas. Por ejemplo, es clave que coloquemos siempre un punto desde el cual va a llegar el bloque adherido al puntero al cursor del AutoCAD, para que no quede como si estuviera tomado como con un elemento tipo cometa, ¿no? Entonces, el punto base puede ser, para este caso puede funcionar una esquina. Yo voy a tomar este punto medio. Ahora, en este caso, en este primer ejemplo, vamos a hacer que este bloque sea los objetos que contiene este dibujo del nevecón. Entonces le damos aquí en selección de objetos, enter. Él vuelve a la misma pantalla. Aquí algunas selecciones que yo les recomiendo siempre las tengan de esta manera. Por ejemplo, siempre es mejor dejarlo en Convert to Block, convertir a bloque. Y también activar esta casillita que dice permitir que pueda ser explotado. Esta no importa mucho, esta escalar uniformemente. Bueno, depende, en el caso de que querramos que cuando el objeto cambie de tamaño, todas sus dimensiones, anchos, largos y alturas, en este caso no hay alturas, pero si lo hubiera, se escalen en la misma proporción. Entonces, de pronto, para el caso de este Nevecon puede convenir activarlo. El resto, por ahora no lo vamos a utilizar. Entonces, simplemente, después de haber asignado el ámbito, le damos OK y se supone que ya el bloque quedó dentro del dibujo. Entonces, ahora, si le damos el comando insertar, insert, aquí aparece el Nevecon en planta, mire. Bueno, voy a cerrar esta ventana, esta era para ensayar solamente. Y hagamos ahora el Nevecon de frente. Entonces, damos nuevamente el comando con la letra B, block definition. Entonces aquí, Nevecon espacio F. Lo mismo, punto de inserción, voy a colocar este punto medio. Selección de objetos, enter. Ya voy a mantener la configuración anterior tal cual. Si activáramos, por ejemplo, esta casillita, este círculo, él eliminaría los objetos que hemos seleccionado dentro de este dibujo que tenemos abierto. Y si lo hacemos en este, no crearía el bloque, sino simplemente mantendría las entidades ahí en pantalla. Entonces, lo mejor es convertir a bloque. Entonces, OK. Entonces, fíjense que ahora ya cuando acercamos el punto dice block reference, o sea que este es ya un bloque dentro de este dibujo. Y ahí en adelante podemos continuar haciéndolo con otros elementos. Este archivo que contiene una cantidad de eh, bloques útiles para viviendas que yo lo descargué por ahí de una página en Google, se los voy a, se los voy a compartir en mi grupo de Facebook. Se llama Furniture Housing, o sea, amoblamiento, para viviendas. Puedo incluso, si quieren, si les molesta un poco el tema del idioma, les puedo cambiar el nombre al archivo cuando lo suba. Amoblamiento para viviendas. Me pareció útil, aunque yo tengo muchísimos de estos elementos ya dentro de mis recursos del programa. E igual por si de pronto les sirve, se los voy a compartir. Bueno, vamos a hacer nuevamente uso del comando block definition, pero
va a haber una pequeña diferencia. Miren que este objeto, cuando yo acerco el puntero, dice que es block reference, una referencia de bloque. Si yo lo selecciono y le doy P Enter, aquí lo que le puedo decir es, bueno, aquí puedo usar lo mismo, pero este objeto es una sola entidad, entonces selección de objeto sería solo este elemento. Pick point lo mismo. Aquí hay que tener cuidado con un detalle porque como él ya es un bloque, si yo lo convierto en bloque, va a quedar un bloque dentro de otro bloque. Sé que esta operación la voy a cancelar por ahora porque para este comando block no conviene que hagamos eso. Bueno, vamos con el segundo comando que genera algo similar, pero aquí hay ahorita hay una diferencia importante. El próximo comando es con una letra W que nos lleva a una ventana que dice Write Block, escribir bloque. Diferencias importantes. Una, eh, el objeto que se va a crear con esta operación de Write Block es un objeto que crea un dibujo externo que lo vamos a grabar en algún sitio del equipo y que puede ser creado con objetos o puede ser creado también con bloques que tiene internamente este archivo o puede ser todo el dibujo ese entire drawing, o sea, el dibujo completo. Entonces, voy a cancelar un momento porque voy a desagrupar uno de estos elementos. Por ejemplo, veamos, esto es una, digamos, esta es una nevera. Entonces, aquí está como bloque, pero lo voy a desagrupar con la letra X para utilizar la primera opción que es con W como un objeto pick point. Entonces, le damos el punto base y le damos selección de objetos. Pero miren que ya esta ventana de diálogo nos abre otras opciones. Por ejemplo, una cosa que no aparecía en el anterior es que ahora nos abre como una ruta donde vamos a guardar el archivo externo. Entonces, primero aquí, yo me voy aquí, voy a crear una ruta dentro de mi equipo. Voy a crear una ruta en documentos y voy a crear una carpeta nueva. Que en este caso bueno, voy a cerrar un momento porque me queda más fácil ir por aquí a crear la carpeta. Entonces voy a crear una nueva carpeta que se llame Blog AutoCAD. O hagámoslo diferente, cambiemos el nombre. Llamémosle Muebles Vivienda. Entonces ahora aquí en el ejercicio vamos a ir aquí y en este caso vamos a buscar la carpeta documentos donde lo creé y dentro de documentos muebles vivienda. Y aquí le puedo dar el nombre que yo quiera. En este caso voy a colocar nevera P, o sea, nevera en planta. Pues que la diferencia con la anterior en el ejercicio es que el otro era un nevecón.
Bueno, y aquí voy a pasar a milímetros. Después hablamos más despacio sobre estas unidades. Yo prefiero esta unidad milímetros porque tengo muchísimos objetos que utilizo en el proyecto y que fueron creados cuando la unidad de medida básica del AutoCAD era el milímetro, no el metro. Entonces lo mantengo así, le doy OK. Entonces observen que aquí ya no es como en el anterior que se crea un bloque ahí, sino se creó un dibujo externo que si yo le doy abrir y busco la ruta ya debe estar ahí. Voy a documentos, busco muebles, vivienda, nevera P, abrir. Entonces, cualquier cantidad de objetos que yo quiera seleccionar dentro de un proyecto, lo puedo convertir como en un archivo independiente. En este caso lo hice como para un objeto tipo bloque, pero también a veces lo hacemos para crear, por ejemplo, una parte del proyecto para separar, digamos, tengo en el caso podría tener un proyecto que tiene varios edificios, varias unidades de vivienda, entonces podría ser, digamos, a manera de ejemplo, un proyecto que tiene viviendas medianeras y viviendas esquineras, entonces puedo tener un archivo aparte de la vivienda medianera y otro de la vivienda esquinera, o simplemente de algún elemento dentro del proyecto, digamos un punto fijo, una parte de, no sé, de la parte urbana del proyecto o algún conjunto de objetos que pertenecen a una cierta categoría. Entonces, este lo voy a cerrar, lo abrí solamente para que vieran que se creó el archivo. Y bueno, y una diferencia importantísima es que al ser un archivo externo, puede ser llevado a cualquier dibujo que tenga yo en el que esté trabajando, tenga abierto, como aquí. Bueno, simplemente aquí lo abrí, pero supongamos que yo tengo un dibujo nuevo cualquiera de un proyecto que estoy trabajando y yo quiero traer esa nevera. Yo le puedo dar insertar, insertar. Aquí dice que estos son los bloques del dibujo actual y son los de otro dibujo. Entonces, de otro dibujo voy aquí a estos punticos y esto me permite ir aquí a la ruta de muebles vivienda y ahí busco el de la nevera, abrir y ya lo puedo insertar aquí. Entonces, allá donde yo lo tengo grabado es simplemente un archivo de AutoCAD, pero cuando ya lo traigo aquí, él se convierte en un bloque, puede llamar block reference y lo puedo llevar a este proyecto o a otro proyecto. Por ejemplo, en algunos casos bastaría simplemente con seleccionarlo de la opción copiar, edición, copiar y en el otro archivo le puedo dar edición, pegar o control C y control V. Y acá sigue siendo un bloque y ese bloque tendrá como nombre el nombre del archivo. Aquí no muestra el nombre del archivo, pero le doy LI, Enter y lo selecciono. El AutoCAD me da una información más completa. Me dice que es un block reference y que como nombre del bloque se llama nevera P. DWG, o sea, es un archivo externo que tiene su escala de X, Y y Z en 1 y que no va a ser escalado uniformemente, pero que sí puede ser explotado. Bueno, entonces volvamos aquí al archivo y vamos a completar este video. Yo creo que ya con esto es suficiente porque ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, mire, esta era la nevera en planta, perdón, esto.
Digamos que esta es la nevera de frente, pero entonces ahora esta nevera tiene un nombre. Sin embargo, sencillamente no voy a tomar en cuenta el nombre, solo la voy a seleccionar con el puntero y voy a escribir W Enter, o sea, ir a la ventana de Right Block y aquí le voy a dar que es que lo que va a crear es un bloque, que en este caso se llama Group 299. Pero yo puedo aquí poner el nombre que quiera, por ejemplo aquí. Voy a ir aquí y decirle que se llama nevera F. Guardar, aquí nuevamente en milímetros. Y OK. Ahora, fíjense que tanto en el elemento anterior como en el que acabo de hacer, me obligó a cambiar a la unidad milímetro, pero si yo lo que quiero es que él siempre me considere que voy a trabajar en milímetros todo mi bloque, entonces le doy unidades, units, y le pongo aquí que la unidad de medida base va a ser el milímetro. Así ya no hay necesidad de cambiar esa parte. En algunos casos es posible que yo considere que el nombre que tiene el bloque lo quiero conservar. Por ejemplo, este. Entonces yo lo selecciono, le doy W Enter. Este es un bloque, mire que ya me da milímetros. Y simplemente le doy OK porque él me muestra la misma ruta anterior. Muebles vivienda. Le doy guardar y OK. Y de esa manera yo podría hacer varios bloques muy rápido. Entonces simplemente selecciono W Enter y OK. Selecciono. Esto en el caso de que los objetos ya sean bloques dentro del dibujo, como sucede con este archivo. Entonces aquí, W Enter y OK. De tal manera que si yo quisiera simplemente buscarlos o abrirlos, y voy a la carpeta de muebles vivienda, mire, aquí tengo los grupos que acabé de, por ejemplo, le voy a abrir y listo ya. O lo puedo simplemente insertar. Hagamos un archivo nuevo para finalizar. Voy a quitarle esta grilla ahí. Yo le di insert ahora con la letra I de insert block, pero también puedo darle por aquí, por este minúsculo insert. Raster Image Reference. Esto me lleva de una vez a rutas. Entonces aquí voy a documentos, a muebles vivienda. Perdón, aquí me equivoqué. Insert. Disculpe, DWG Reference. O sea, referencia de dibujo. Documentos. Es que ahora que lo iba a hacer, seleccioné la opción que no era, muebles vivienda. Entonces, mire, aquí están todos los que guardé, tanto los que hice manualmente como los que guardé a partir de un bloque. Ahí le doy a abrir y le doy OK. Bien, en este video, pues no les voy a enseñar más, más cosas porque primero necesito que se apropien de esta etapa inicial, que es crear el bloque, ir creando sus propias librerías. Eso permitirá que finalmente ustedes tengan cosas como lo que voy a mostrarles. Por ejemplo, yo tengo una ruta de elementos propios que tengo en el disco C, por ejemplo, el rayados, y aquí tengo carpetas, y en cada carpeta tengo cantidad de objetos. Por ejemplo, muebles a color en planta. Aquí
Aquí tengo todas las archivos, pero encontrarlos por aquí pues no es tan cómodo. Entonces en un próximo video les voy a enseñar cómo, teniendo un paquete de elementos que van a servir como bloques para los proyectos, puedo crear un acceso de manera diferente. No lo hago en este video porque si no, de pronto los saturo y ustedes van a decir, uy, pero es que el profe Néstor nos tiene atiborrados de información. Entonces, vamos a cerrar el video allí. Espero que les sirva de ayuda y que por favor, y cosa importante es uno, poner en práctica lo que dice, lo que está en el video, o sea, apropiarse de esos dos comandos, block y write block. Y segundo, siempre recuerden que les está hablando el arquitecto Néstor Duque y que tiene un grupo en Facebook que se llama Arquicómputo, igual que un canal de YouTube con el mismo nombre de Arquicómputo. De tal manera que si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, quieren que les amplíe algo de información sobre el manejo de AutoCAD o de un tema específico, por ejemplo, como el de los bloques, simplemente me escriben y yo con muchísimo gusto les hago los videos necesarios y se los puedo enviar de manera personalizada a su correo o a su WhatsApp si me lo comparten. Entonces, que pase muy buen día. Ok.